que si lo lee un hombre, porque cada uno va a encontrar una resonancia, podríamos decir, diferente, ¿sí? Y en ese sentido, Maimónides, que hablaba mucho del tema de Dibrat Torah, que la Shon Adam, que es un dicho talmúdico en realidad, habló la Torah en el lenguaje de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Torah no tenemos otra herramienta que no sea nuestra capacidad intelectual de abstraer y de entender. La Torah está escrita de alguna manera para que los hombres la puedan leer, ¿sí? Porque Dios no habla ese idioma. O sí, no sabemos. O sea, no tienen más. ¿sí? Entonces lo que plantea justamente Maimónides es esto, de que si entendemos que la Torá habla en el lenguaje de los hombres, vamos a entender por qué, por ejemplo, como dijo Adela, Dios es el que extiende su mano o el que tiene brazo fuerte, que son imágenes de cuerpo que tienen que ver con los seres humanos. Dios no tiene cuerpo. ¿Pero por qué lo traigo? Porque el lenguaje de los hombres hoy incluye también el lenguaje de las mujeres. O sea, en el siglo XXI, cuando uno dice lenguaje humano, no está diciendo el lenguaje masculino, está diciendo el lenguaje humano, que está mucho más incluida la mirada femenina que en siglos anteriores. Es toda una cuestión histórica, no vamos ahora a hacer todo el desarrollo, y menos aquí en la casa de la Huizo, que todas saben, pero sí es importante entender eso. O sea, hasta el siglo XX, la mujer judía no es parte de este estudio, de esta interpretación, de esta lectura. Comienza a ser parte y por lo tanto comienza de alguna manera a aportar su mirada sobre, o por lo menos pretendemos que empiece a aportar su mirada sobre los textos. Ahora, no solo sobre los textos de la Torá, también sobre la Tefilá, también sobre, o sea, empieza a incluirse la vivencia, digamos, existencial de la mujer en tanto mujer. La lectura interpretativa es justamente eso, como no sabemos, pensemos qué podemos entender de esto, ¿no? Que es lo mismo que hacen los intérpretes a lo largo de la historia, los parshanim, los exégetas. O sea, no es que ellos tienen la varita mágica y dicen lo que dicen, sino que se encuentran con los psukim y dicen, ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué hay más allá de? ¿Qué me están tratando de decir? Porque como bien dijiste, Rachel, el texto de la Torah es un texto muy escueto, ¿sí? Muy condensado. Entonces, si no lo trato de interpretar, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno de los problemas que tenemos, hablamos antes de la deformación, es en esa automatización de lectura, muchas veces leemos como si fuera un texto o histórico, o sea, pasó esto y esto y esto, la base de lo najón, o sea, la Torah no es un libro de historia, y por otro lado, leemos sin darnos cuenta de lo que estamos leyendo, o sea, sin prestarle atención al detalle de las palabras, que eso es exactamente lo que hace la Parshanut. La interpretación, lo que va a hacer cualquier interpretación, es empezar a mirar las palabras y preguntarse, ok, ¿y por qué dice Netzahek y no dice lo estaba bulleando? Porque si nos hubieran querido decir que le estaba haciendo bullying, hubiera dicho que le estaba haciendo bulleando. Esa es nueva para mí. ¿Se entiende? O sea, si la Torah usa este término, partimos de la base, ¿no es cierto? En el estudio de la Torah, partimos de la base que si la Torah dice A, es porque mitkavenet, o sea, es porque quiere decir A. No es casualidad que le da A. La pregunta es, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué hago con esto? ¿Hasta ahí estamos? Vamos al segundo día. En el segundo día leemos, divertidísimo, Bereshit 22, o sea, terminamos 21 y leemos 22, ¿no es cierto? Y empieza, ¿cómo empieza? El verbo 22, y aconteció después de los sucesos. Vayei achar advarim haele, ve'Elokim nisa et Abraham, o sea, fue después de estas cosas, de la que corrió al otro, de estas cosas,
fue después de esto que Dios Nisá et Abraham. ¿Okay? Traducciones libres. Probó. Hay una traducción que decía que es como un estandarte, como que es Sí, el estandarte. ¿y cómo se traduce? ¿Cómo leo el versículo? O sea, Yo conozco esa sí, traducción, sí. pero si Nisá viene de Nes, de bandera, Ajá. ¿Cómo leeríamos el versículo? A ver. Entonces, y Dios. Sería Dios, y fue después de estas cosas que Dios hizo. De un emblema de como darle importancia a la. Ok. ¿Sí? Lo embanderó. Embanderó. Lo embanderó a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Vayomer laf Abraham, Vayomer Inem. Tú, Maura, tu hijo. ¿Qué pasó? Miren de qué se No, sacará. es un episodio muy fuerte, o sea, Sí. la verdad, muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque no solo le dice a tu hijo al que ama, Claro. no es suficiente. ¿Y qué nos dice a nosotros este capítulo? Ya se cansaron, ¿ven? Ya las estoy cansando. Ok. ¿Y Sara? No está. Sara no está. O sea, Hasta Sara, que se que muere fue tan después. Sí, activa. exacto, se sabe de ella hasta que se muere. Sara, que fue súper activa en el capítulo anterior, aquí desaparece. ¿Hay alguna posible lectura nuestra sobre por qué Sara desaparece? No le va a contar si es el mandilón, Abraham, el que Sara manda, Abraham no le va a contar que Eso es por qué Abraham no le cuenta. Pero yo pregunto algo más, porque también Porque no podría está. decir, el relator nos puede decir, Veashem Nisa et Abraham, besaralo y Adamize. Ah, O sea, el relator nos puede decir, Dios puso a prueba a Abraham y Sara no sabía, pero no dice o no le eso. digas a Sara. No dice eso. Sara no aparece. O propositivamente el narrador excluyó a Sara. Bien, la pregunta es por qué. Porque es demasiado doloroso como para escuchar a la mamá aquí. Sí. Ok, una posibilidad porque es demasiado fuerte o doloroso para la madre. Otra posibilidad, Pues No era ניסיון para ella. ¿por qué no era ניסיון para ella? את יכולה בעברית ואני אתרגם, אל תדאגי. כי זה היה משהו מובן מאליו, זה לא היה משהו... למה זה היה מובן מאליו שלא צריך לנסות אותו? Lo que dice tu nombre, me olvidé. Yael es que la prueba no era para Sara, la prueba era para Abraham. Entonces le pregunto por qué no hay que poner la prueba a Sara. Porque Sara se hubiera negado. No hubiera aceptado. No hubiera aceptado. La madre no hubiera aceptado llevar al hijo a la ternura. Yo creo que no. זה בכיוון הזה, הם אומרות שהיא לא הייתה מסכימה לקחת אותו לעבודה. O a lo mejor Dios sí creía en la fe más de Sara que la de Abraham. Entonces Sara sale como שהיא יותר חזקה באמונה. Es más fuerte en su fe Sara que Abraham. ¿Sí? Puede ser. Ahora sí. ¿Quién habla? ¿Qué más? ¡Papá! ¡Rújele! Rújele. ¿Qué más? ¿Otras posibilidades de por qué Sara no está? O sea, una que no hay necesidad de probarla. ¿Sí? Otra que para está una mujer. escrito este texto, la mujer no es relevante. O sea, Sí, o pero sea, en el capítulo anterior estaba todo centrado en ella. O sea, lo que no se entiende es... ¿Por qué de repente desaparece? La disonancia, o sea, en el capítulo anterior no solo que aparece, sino que es la figura más activa. ¿Ok? Hay una interpretación, no exactamente de esto, pero hay un comentario de Ramban acerca del maltrato de Sara a Agar. ¿Okay? Porque nosotros leemos cuando Abraham echa a Ismael, pero antes de eso hubo otro episodio que no leemos en Rosh Hashanah, que fue que Agar la maltrató hasta que Agar huyó. ¿Se acuerdan? que Sara la maltrató. Okay, que Sara, maltrata a Agar y esta huye al desierto y llora, no sé si se acuerdan, entonces Dios le pregunta por qué llora, le dice,
¿ok? Y le dice que vuelva, que va a tener un hijo, ¿ok? Entonces, alguna línea tenue de interpretación habla, Rambam dice muy claro, Jatá Imeinu Sará, o sea, pecó nuestra madre Abraham en el maltrato contra, nuestra madre Sará en el maltrato contra Agar, ¿ok? Y si uno sigue esa línea, podría pensarse, todavía estamos haciendo una interpretación libre, que la desaparición de Sará de este capítulo tiene que ver con eso, o sea, que Sará no se portó del todo bien en su relación con Agar. O sea, a pesar de que Sará es la elegida, de que Sará sabe, o sea, porque si yo sé y si yo confío que Hashem va a cumplir su palabra, ¿por qué necesito? O sea, es un poco al revés, como que en esa lectura la emuná de Sará es la que está fallando, ¿sí? Mientras que la emuná de Abraham parecería ser total, que también es un tema, ¿ok? O sea, ¿cuál es el límite de la fe? ¿O cuál es el límite? ¿Sí? Entonces, recuerden siempre, ¿no? Paréntesis, que la Akedah nunca fue Akedah. O sea, fue Akedah, pero nunca fue sacrificio, ¿cierto? O sea, no hay tal cosa el sacrificio de Yitzhak como se lo traduce vulgarmente. Por eso es muy importante que usemos el término atadura, ¿sí? O sea, fue atado, acaduto, pero no fue muerto, ¿ok? ¿Y por qué no fue muerto? Porque le pararon, ¿no? Y si no le hubieran parado, quién sabe, ¿no? O sea, el tema de por qué, el tema de por qué fueron una prueba. ¿A quién es una prueba? Dios sabe lo que iba a ser. Dios sabe lo que Abraham va a hacer. Sí, claro. Sí. Si partimos de la base que sabe, ¿para qué lo probó? Es como No, hay Sí, hay libre albedrío. ¿Ah? Hay libre albedrío al final. Hay libre albedrío. O sea que Dios sabe, pero no sabe, ¿no? es una enseñanza lectora. ¿Perdón? Depende que Shita siga. Ok. Pero, Explique. o sea, si te abarcas con el Rambam, entonces el libre albedrío sí es mucho más amplio. Ok. O sea, hay un approach que dice el libre albedrío del hombre es el libre albedrío del hombre y Dios no se mete en esa clase, no interviene en esa clase de decisiones. Y hay otro approach que dice más o menos lo contrario, ¿no? O sea, que Dios está atrás de cada una de las actitudes y cosas que nosotros hagamos, cada uno que elija la que le gusta, pero si partimos de la base de este pasuk, que Dios pone a prueba a Abraham, parecería que el libre albedrío aquí es importante, porque si no, ¿qué le está probando? ¿Sí? Y la otra pregunta que aparece es, una es porque no está Sará, ¿okay? Dos, porque Dios lo para. Porque también podría haber pasó la prueba. ¿Pasó la prueba? Sí, estuvo dispuesto a hacer lo que le pidió. Abro. Sí. ¿Y eso bueno o es malo? Eso es. Es bueno. Es bueno que estuvo dispuesto. ¿A matar a su hijo? ¿Quién sabe? ¿Por qué es bueno? Bueno, de eso se trata de interpretar, así que ahora se englobaron, ¿eh? ¿Por qué es bueno? Porque era la Gesed y su prueba, o sea, tu prueba siempre está en tu mirada más fuerte. Si le hubieran pedido a Yitzhak, que, o sea, está muy cabalista también, pero si le hubieran pedido a Yitzhak, que es Geulah, no. O sea, estás hablando en términos de Kabbalah, ahora explícalo para que la gente No, entienda, o sea, que no. Sí, o sea, la cualidad más fuerte de Abraham era ser bondadoso y dar al prójimo. Ok. Entonces, Según una lectura interpretativa. Claro. Ok. Por eso es importante eso. si le pides a una persona con esa cualidad que vaya en contra de su instinto, ahí está realmente su prueba. Ok. Y si Y la ahí persona está- está dispuesta a ir, ¿qué demuestra con eso? Que tiene. Que no está buena. Que está con Hashem. Está duro eso para Hablar de limitar. Está duro, o sea, a ver, Dios no necesita de la prueba, ¿no es cierto? ¿Quién necesita la prueba? El ser humano, el lector. Abraham.
en Y todo el caso. lector. O sea, no le hicieron para que nosotros lo leamos después, ¿o sí? Sí, el lector. Claro, es para el lector. ¿Se entiende lo que digo? Es para el lector. Yo creo que esto es importante. Ahora, Porque Abraham no sabe de alguna manera que Dios lo va a detener. O sea, que eso Mejor. finalmente no se va a dar. Acá hay un mensaje muy complicado. Y es que en el éxtasis religioso las personas pueden perder el límite. ¿Sí? El Levinas habla mucho de eso. No nos gusta hablar de eso, pero es la verdad. O sea, en el éxtasis religioso, malentendido, pero de eso se trata el éxtasis. Y por eso nuestra cultura es tan racional. Porque una de las cosas que va a caracterizar al judaísmo es esa racionalidad. Por un lado y por el otro el ipuk, la contención. Estamos permanentemente dándonos órdenes para autorregularnos, ¿no es cierto? O sea, todo el conjunto de las mitzvot, aparte de tener que ver con muchas otras cosas, también tiene que ver con la autorregulación del hombre. O sea, hay cosas que tienes que hacer, hay cosas que no tienes que hacer, y no agregues y no saques, dice la Torá, ¿no es cierto? Las dos cosas están mal. O sea, hacer de menos y hacer de más, porque mantener el justo equilibrio de aquello que se nos pide y no entrar en la extasa ultimativa que nos puede llevar a determinados actos como los sacrificios. O sea, después de todo en estas tierras hubo sacrificios hasta hace no tanto. Históricamente hablando, 500 años, 600 años, no es tiempo en la historia, ¿sí? Entonces no es una cosa tan tirada de los pelos. La Torá permanentemente nos va a prevenir no solo de la Avodah Zorá en el sentido simple de la idolatría. A mí me gusta, pero cuando hablamos de idolatría la gente siempre piensa que es como que tengo un ídolo en casa y me arrodillo. ¿Sí? La idolatría es mucho más que eso. Sí, tiene que ver justamente con esto. Con la pérdida de los límites humanos, ¿sí? Y dejarnos arrastrar por fuerzas irracionales que no terminamos de entender, a la cual también hay que servirla y hay que hacer el Entonces, sacrificio. a lo mejor Hashem tuvo que detener a Isaac, Para a mostrarle Abraham, que porque se estaba yendo es una posible a lectura. algo que no era lo que se le pedía. Najón, y viene, hay algunos que dicen, y simplemente lo que hace Hashem es decir, stop. Acá los sacrificios humanos, no. Aquí no. Contextualmente no está tan loco, o sea, nosotros Sí. nos escandalizamos porque no vivimos en esa época. Ajá. Es Claro una que no época está de loco. o sea, los korbanot, Los sacrificios o las ofrendas del templo, Sí. del Beit HaMikdash, vienen a sustituir, porque contextualmente, y eso es lo que dice Ajá. Ramón, nosotros en esa época estábamos en un contexto donde todos los otros pueblos hacían hacían sacrificios. Entonces, no está tan loco y fuera Sí. de la realidad. Ajá. Si tratamos de entender la Torah como si es el siglo XXI, no vamos a entender el contexto. Si entendemos la Torah Por como eso, pero el contexto, mensaje de no sacrificios humanos sigue siendo actual también hoy. claro. ¿Sí? Porque no nos inmolamos, y no nos explotamos, y no un montón de otras cosas, ¿sí? Que siguen siendo cosas reales también en el siglo XXI. A veces nos pensamos que somos súper modernos, que ya todo esto ya pasó. Es en otro lenguaje, son otras palabras, pero estamos hablando de Biblia. O sea, en nombre de la fe, cualquier fe, se hacen muchas atrocidades, ¿sí? Entonces, piensen en las cruzadas nada más. O sea, en la historia estamos llenos de ejemplos actuales y pasados sobre este tema. El hecho de que la Torah permanentemente nos recuerda, no sacrificarás a tus hijos, no los echarás al mono, no esto, no lo otro, chao, nos vemos en el colegio. Tiene que ver justamente con ese tema, ¿sí? De cuáles son los límites. ¿Okay? Entonces, esto es algo muy nuestro, pero avancemos un poquito más, porque tampoco las quiero que tener aquí 4 horas. Pero sí quisiera hablar un chiquitito, aunque sea de Haná, y de la lectura de Yom Kippur, que a mí me parece que es súper importante. ¿Qué dicen de Haná?
¿Se acuerdan de la historia de Haná? Que también era estéril, la mamá de Shmuel, que también era estéril, ¿no es cierto? Y que fue a pedir para tener un hijo y Elí se pensó que estaba borracha. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? Si no se acuerdan, me dicen, ¿no? Creo que lo podemos leer, ¿sí? Más o menos. Entonces, Haná era estéril y estaba casada con el Caná, ¿no? Sí, con el Caná. El Caná tenía otra vez 2 mujeres, igual que en la historia anterior. O sea, también aquí tenemos una historia de rivalidades entre 2 mujeres. Sara y Agar, ¿sí? Haná y Prina, ¿sí? Entonces, y Prina tenía hijos y Haná no tenía hijos. Pero el Caná la quería mucho, igual que Rachel, que era la más querida a pesar de no tener hijos. Fíjense cómo los motivos literarios se tocan, ¿sí? Pero es verdad, o sea, hay similitudes muy claras. Entonces, y el Caná está un poco enojado también, ¿no? O sea, como que no te alcanza mi amor, yo te doy todo lo que tengo y no te alcanza, igual estás triste, ¿sí? Lo mismo que pasa con Rachel y Jacob. Rachel le dice a Jacob, dame hijos porque si no estoy muerta. ¿Sí? Y Jacob le dice, yo soy el lugar de Dios, o sea, ¿qué es lo que dice a mí? Yo tengo la culpa, ¿ok? Bueno, a lo mejor sí, yo qué sé, pero el tema es justamente esto. Ahí, por ejemplo, la Parshanut va a hablar de lo poco sensible que fue Jacob, ¿cierto? O sea, tu mujer está sufriendo, pues no puede embarazar, en vez de decirle, ¿acaso soy yo Dios? Podría haber dicho, te entiendo, qué pena, recemos juntos, hagamos algo, ¿ok? Cuando Haná va a rezar, porque va a rezar, ¿sí? Y pide por un hijo, la escena es que está rezando y que el sacerdote que está a cargo se acerca y le pregunta qué onda, porque piensa que está borracha, ¿sí? Y ella le dice que no está borracha, sino que está pidiendo por un hijo, ¿ok? Y al año, bueno, embaraza, tiene a Shmuel, ¿no es cierto? Y había prometido ella que se iba a tener un hijo, ese hijo iba a estar sirviendo a Dios. Más o menos así, en términos súper generales, la historia. Ahora, ¿por qué Haná es una figura súper interesante? Porque de Haná nuestros jajamim van a aprender cómo se hace la tefila. O sea, cómo se reza. La figura clave de cómo hay que rezar es Haná. Y entonces en Rosh Hashanah se nos juntan estos 2 elementos. Por un lado, el tema de lo que ya dijimos, ¿no es cierto? La esterilidad, el nacimiento. Porque si no quedó claro y no lo dijimos claramente, en Rosh Hashanah festejamos el nacimiento del mundo. Algunos dicen, otros dicen el nacimiento del hombre. Sea como sea, son estas 2 vertientes. Es la fiesta del comienzo, es la fiesta del nacimiento de la humanidad o del mundo. Por lo tanto, hablar de nacimientos tiene mucho que ver, pero hablar de tefilá también, porque es una de las fiestas donde la acción central, podríamos decir, de esta fiesta, a diferencia de Pesach, que es comer, a diferencia de Pesach, que es una fiesta que está más centrada en el ritual que va a acontecer en el hogar, en Rosh Hashanah va a estar centrada en las tefilot que van a acontecer en la sinagoga. Entonces el tema de la tefilá es súper importante, ¿sí? Yo quería leerles algo, aunque sea chiquitito, que les va a causar mucha gracia, creo. Que dice así, en Brajot, en el Tratado de Brajot 24a, dice así: y dijo Rabbi Hanina, yo vi que el rabí durante su tefilá eructó, bostezó, estornudó, escupió y se aprotejó las ropas. ¿Qué pasó, Yaron? Era una persona. Se objetó esta enseñanza con la braita que dice: quien hace escuchar su voz durante la tefilá es de los que tienen poca fe. O sea, el que grita mientras hace tefilá es de los que tiene poca fe. Quien alza su voz durante la tefilá es de los profetas falsos. El que eructa o bosteza es de los soberbios. ¿Ok? Que me parece un texto muy impresionante en el contexto
que la misma Gemara nos va a decir cómo hay que hacer tefilá, como hizo Haná, moviendo los labios, ¿sí? Sus labios se mueven, pero su voz no se escucha, ¿sí? Entonces, este pasaje talmúdico es muy simpático. O sea, hay un hombre que a propósito, ¿ustedes nunca escucharon gritar a nadie en la sinagoga? Porque en la mía hay 2 o 3 que se pasan gritando porque piensan que Dios es sordo. O sea, No, muchachos jóvenes. No, la edad que Dios la edad de Dios. Ok. Esa no la había pensado, Jenny. O sea, hay un elemento de un poco de chutzpah, de atrevimiento, un poco de soberbia, como dice el texto aquí. O sea, ¿qué es eso de gritar para que Dios te escuche? Dios se escucha también si movemos los labios y la verdad también si no nos movemos, ¿cierto? Pero el tema de mover los labios tiene que ver con que uno hace, ¿sí?, una acción. Y el mismo Talmud en otro pasaje dice: ¿cuántas leyes importantes se pueden deducir de los versículos que relatan el episodio de Haná? Y cita: y Haná hablaba con su corazón. De aquí que quien reza debe poner atención a las palabras que dice. Solo sus labios se movían. De aquí que se deduce que quien reza debe articular las palabras con los labios y no rezar mentalmente. Es un tema muy interesante. No alcanza con que yo piense y Shema, lo tengo que decir. ¿Okay? Y su voz no se oía. De aquí que está prohibido levantar la voz al rezar. Elí pensó que ella estaba ebria. Son los pedacitos de los psukim, ¿sí? De aquí que un ebrio tiene prohibido rezar. ¿Sí? Un ebrio tiene prohibido hacer el amor también, les cuento de paso. Y le dijo a Elí a ella: ¿hasta cuándo te seguirás embriagando? Dijo Rabbi Eliezer: de aquí que quien ve a su compañero en un comportamiento indebido debe amonestarlo. O sea que de un episodio muy muy breve se aprenden un montón de cosas importantes. Y es muy interesante que sea una mujer la que es el ejemplo de cómo se debe rezar, ¿okay? Que también tiene que ver con una, a mi criterio, por lo menos con una sensibilidad especial, ¿ok? ¿Estoy bien? ¿Puedo 5 minutos más? Sí. Vale. No, porque hay un tema que no se habla nunca y yo sí quiero tratar de poner, aunque sea el foco, para que lo vean cuando vayan a la sinagoga, ¿ok? Y es el tema de la minjá de Yom Kippur. En la minjá de Yom Kippur leemos... Todos los temas sexuales, ¿no? Bien, leemos en Vaikra, capítulo 18, todas las prohibiciones que hoy llamamos incestuosas, ¿okay? Que en realidad en la figura bíblica es una cosa un poco más amplia que el incesto en la ley civil mexicana o israelí, porque son todas las relaciones sexuales que la Torah considera prohibidas. Por ejemplo, el adulterio no es incesto, pero es también una relación prohibida. Ahora, lo que yo, después lo leen tranquilas, lo que yo quiero marcar, que a mí, a propósito de la pregunta de Miguel, ¿quién determinó que se lee esto? A mí siempre me llamó la atención que los Jajamim hayan decidido que el día más sagrado del año, donde todo el mundo está en la sinagoga, quién cumple, quién no cumple, o sea, si todavía hay algo que hacemos es Yom Kippur y Brit Milá, ¿okay? O sea, eso y está, digamos, estadísticamente demostrado. En ese día, cuando está todo el pueblo, no hay otra cosa más importante que leer que el incesto. Será por algo. Será por algo, como bien dijo Mírele. O sea, a mí me parece una cosa súper fuerte, ¿sí? Pero como lo pasamos, porque primero, ¿quién se queda para minjar? Ya empieza a hacer hambre la verdad. 2, leemos y entendemos lo que hablábamos antes, ¿sí? O sea, nos detenemos a pensar lo que estamos leyendo. Entonces, como también encima las prohibiciones están expresadas en un idioma, como decíamos antes, muy lejano, entonces uno no les presta atención. Pero yo creo que hay un mensaje importantísimo. O sea, el tema de las prohibiciones sexuales
hablábamos antes del quiebre, ¿se acuerdan que hablábamos de la teshuvá y la reparación? Si hay algo que quiebra a la persona, es la agresión sexual. No hay algo que quiebre más a una mujer en este caso, ¿cierto?, que el ser abusada sexualmente. ¿Sí? O sea, el Rambam lo compara con asesinato. Entonces, es un tema fundamental. O sea, el hecho de que los jajamim hayan decidido, señores, están todos aquí reunidos, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. A mí me parece que es un mensaje que pasa de largo muchas veces y que yo en lo personal los invito a prestar atención. Invitaría también a los hombres a prestar atención, pero no están, tenemos un solo representante. Pero sí creo que es muy importante entender los contextos de lo que estamos haciendo y no convertir la lectura en un rito. Porque la lectura es lectura, hay un contenido, no es solo una forma, ¿sí? Entonces, si puedo decir algo es que este Rosh Hashanah y este Yom Kippur los invito a tratar de leer con otros ojos y a ver si encuentran algunos otros mensajes, ¿ok? Y les agradezco un montón que hayan venido.